Se caen dos tutelas en contra del salario mínimo vital decretado por nuestro presidente Gustavo Petro. Decepcionante el egoísmo de algunos empresarios y líderes de partidos opositores como el Centro Democrático, que se han opuesto a este avance de justicia social que procura distribuir un poco más la riqueza entre toda la población. Desde su burbuja, estas personas creen que el trabajador no merece ganarse 2 millones de pesos, que a la final siguen siendo para meramente subsistir. En estos días, saludando a un amigo por acá en el sur del Huila, me contaba que su empleador le había manifestado que si deseaba continuar en su trabajo, debía aceptar el mismo salario del 2025. Mi amigo no recibe pago por horas extras y aún después de terminar su jornada laboral, llega a su casa y continúa trabajando. Mi amigo no tiene licencias para acompañar a su hijo a las citas médicas. Por lo contrario, en este año su hijo menor se enfermó y tuvo que sacar de su bolsillo más de 800.000 pesos para pagar. En todo este año que mi amigo trabajó con este empleador, no cotizó un solo peso para su pensión. Pero ¿cómo va a poder hacerlo si su sueldo es de 1.400.000 pesos? Mientras que su jefe sí exporta productos de muy buena calidad hacia el exterior. Y estoy seguro que esta no es la realidad solamente de mi amigo, es la realidad de la mayoría de los colombianos. Además de contarles de esta cercana experiencia que tuve con mi amigo referente al salario mínimo, también quiero contarles quiénes fueron las personas que interpusieron estas dos tutelas contra el salario mínimo vital propuesto por el presidente. El primero se llama Alejandro Linares Castillo y apuesto lo que sea que esta persona en su larga vida nunca se ha ganado un salario mínimo. Vamos a ver el contexto. Este personaje es graduado de la Universidad de los Andes como abogado y tiene un máster en Derecho de la Universidad de Harvard. El man ha trabajado como asesor presidencial, también como vicepresidente de Ecopetrol e incluso fue magistrado de la Corte Constitucional. Esto por nombrar algunos cargos. ¿Ustedes creen que una persona de estas saben lo que es vivir con 1.400.000 pesos al mes y de repeso tener que sostener un hijo solo? Es esto lo que deben entender, que esta es la realidad de millones de personas en nuestro país. Uno de los argumentos que han salido a manifestar los opositores es que con la subida del salario mínimo los precios de los alimentos se van a despegar. Y vaya qué sorpresa, más o menos hace unos 15-20 días el precio de panal de huevos en el ARA estaba a 11.000 pesos, pero hace 5 días que fui ya estaba en 9.500 pesos. Y he visto en algunos lugares que el panal de huevos ha bajado hasta 8.000 pesos. La otra persona que interpuso tutela contra el salario mínimo vital fue un tal Leonard Guecha, egresado de la Universidad Nacional. De pronto esta persona sí sepa lo que es sobrevivir con un salario mínimo en su práctica como estudiante de medicina, pero seguramente ahora como médico su salario por lo mínimo debe superar los 5 millones de pesos. Revisando su Twitter uno puede entender por qué esta persona pudo interponer una acción de estas, pues repostea las opiniones de Katy Jubinao, Andrés Forero, María Fernanda Cabal y muchos de estos personajes. Pero me pregunto, ¿la gente entiende qué es un salario mínimo vital? Y además reconoce que es Gustavo Petro el primero en proponerlo e implementarlo en nuestro país. Lo primero que deben de saber es que es una metodología que se utiliza ya hace un tiempo en Europa, poniendo de ejemplo principalmente a España, para definir el salario mínimo. Y pretenden que los trabajadores tengan un ingreso que no solamente les permita sobrevivir, sino que además les permita vivir dignamente, no solo él, sino también su familia. ¿Por qué su familia? Porque el salario en Colombia siempre se ha establecido teniendo en cuenta solamente el trabajador, pero omitimos que la mayoría de los trabajadores tienen una familia. Y volvamos al ejemplo de mi amigo. Mi amigo tiene un hijo pequeño de 4 años y es imposible que trabaje a esa edad, pero aunque no trabaje, si se alimenta, si se educa, si se viste, necesita lo mínimo para poder vivir dignamente. Pero no solamente su hijo, también mi amigo necesita cubrir sus necesidades. Ahora, mi amigo es profesional y se los prometo que recibiendo 2 millones de pesos le mejoraría muchísimo más
su vida, porque lastimosamente con el salario que le quiere pagar su empleador de 1.400.000 pesos no le alcanza ni para reingresar a su hijo en el proceso educativo. Con 1.400.000 son 700 o 600 que se van en ahorro, son 400 a 300 que se van en alimentación, son 200 a 300 que se van en transporte, son 100.000 que se van en servicios públicos y no queda dinero ni para ahorrar ni para estrenar, y la economía se estanca porque no genera gastos. Con 2 millones, los 600.000 pesos que le sobran, estoy seguro que mi amigo va a poder ahorrar para lo que él necesite e incluso para seguir fortaleciendo su educación. Y cómo no, porque tenemos el derecho a la recreación. La vida no es solamente trabajar. Nunca antes en la historia de Colombia ningún presidente había dignificado de esta manera al trabajador. Tengámoslo muy presente, nunca. Y si el combustible baja, como lo ha mencionado Petro y su ministro de Minas, ténganlo por seguro que el dinero va a rendir mucho más. Esto es lo que sucede cuando llega al poder alguien que se pone en los zapatos de la mayoría de los colombianos.